No habíamos tenido una historia que nos permitiera seguir haciendo este tipo de videos relacionados con las leyendas tradicionales de México y Latinoamérica. Hoy volvemos para hablarles de la Matlacigua. Antes de pasar a la información y al relato, es importante recordarles que por favor nos dejen su pulgar arriba, sus comentarios en la parte de abajo y si les es posible, compartan este relato con las personas a su alrededor. Además, si tienen alguna historia que nos quieran compartir, pueden hacérnoslas llegar a través de nuestro correo electrónico o nuestro mensaje directo en la página de Facebook. La información para ambos medios de contacto lo encontrarán abajo en la cajita de descripciones. Ahora sí, vamos a empezar. Ya saben lo que tienen que hacer. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Sí, todos sabemos que al emborracharse en una fiesta o cantina, es muy común que los hombres busquen la compañía de alguna mujer. Pero hay que tener cuidado, sobre todo si te encuentras en Oaxaca, territorio y lugar de origen de la Matlacigua, ya que podría tornarse en un evento desastroso o incluso mortal. Las leyendas cuentan que este misterioso ente tiene la forma y apariencia de una hermosa mujer que se aparece a quienes gustan de emborracharse con mezcal, engañar mujeres o celebrar a altas horas de la noche. También hay quienes la asocian con la diosa de la muerte Mictlantecíhuatl, la esposa del encargado del inframundo o Mictlán, Mictlantecutli. Otros más la relacionan con una fuerte epidemia ocurrida en 1737 en Matlazáhuatl, que mató a miles de indígenas. Todos coinciden en que la Matlacigua es una mujer hermosa, mestiza, delgada, joven, de rasgos finos, labios rojos y mirada seductora. Acostumbra pasearse por las noches portando un vestido blanco con hombros descubiertos. Pero, ¿cuál es el origen de la leyenda de la Matlacigua? Bien, en épocas pasadas, cuando un hombre desaparecía de su casa sin dejar rastro por varios días, normalmente se le encontraba después en algún matorral o al fondo de un barranco. Y todo era culpa de la Matlacigua, una leyenda que ha sobrevivido generaciones y que sigue dando de qué hablar en los valles del estado de Oaxaca. Algunos dicen que es un ser mitológico, otros dicen que es una hermosa mujer. Para otros más, es solo un alma en pena. Pero lo cierto es que la leyenda de la Matlacigua es más que eso en Oaxaca. Es parte del día a día, es parte de la tradición oral, parte casi intrínseca de los ritos del mezcal. Cuentan que la Matlacigua fue una mujer real, Santa María Sola de Vega, que vivió en la época de la colonia. Se cuenta también que en Oaxaca hubo un joven llamado José Antonio, al que le gustaban mucho las mujeres, de todo tipo y en todas sus formas. El joven era alto, blanco y con mucho garbo. Utilizaba un bigote espeso y cumplía el estereotipo del macho de aquella época, que gustaba de tener muchas mujeres. Bebía el mezcal por garrafas y hallaba valor para enfrentarse a la muerte. Cuando le faltaba el dinero para sus diversiones, vendía ganado de su padre, quien siempre le advirtió que algún día Dios lo iba a castigar por engañar a las mujeres. El padre de ese joven, que era un fuerte trabajador de la ganadería, cuando veía a su hijo en un lío de faldas, le decía con tono muy fuerte: algún día, José Antonio, Dios te va a castigar por engañar a las mujeres,
por ese vicio. Nunca estás en casa, ni atiendes el trabajo. Pero un día te vas a llevar un terrible susto, mijo. Ya verás. Era la advertencia que le hacía constantemente su anciano padre, sin que existiera aún la leyenda de la Matlacigua. José Antonio evidentemente nunca hizo caso hasta que un día se enamoró perdidamente. Pero aunque el amor le había llegado, la sobriedad no. Y uno de tantos días, perdido entre los tragos de mezcal, sin poder recordar nada, ya pasadas las 3 de la madrugada, se le apareció frente a él una mujer muy bonita, igual a su novia. Iba vestida de blanco, y convencido de que era ella, la fue siguiendo, sin pensar que esa mujer era la Matlacigua. Después de ir tras ella por un rato, hasta la borrachera se le quitó del susto al percatarse que esa mujer era la muerte. José Antonio empezó a gritar desesperado y los gritos despertaron a los trabajadores de la hacienda, quienes partieron en la búsqueda del joven. Notaron que los gritos provenían de un alto peñasco, saturado de espinas y magueyales. Subieron hasta la cima, solamente para encontrarse al enamoradizo hombre desnudo y cubierto de profundas heridas. La Matlacigua aquella noche no tomó su vida, para dejarlo como testigo de su existencia y como advertencia de lo que le esperaba a los hombres como José Antonio. Después de aquella experiencia, a este irresponsable hacendado ya no le quedaron más ganas de andar enamorando mujeres a diestra y siniestra. Esta leyenda empezó a expandirse y a tomar variantes ligeras, aunque todas coincidentes en la figura de una mujer de gran belleza. Por el miedo a ella, los padres conservadores y madres angustiadas ordenaban a todos los varones resguardarse en casa antes del toque de oración. Cuando aparecía el sereno, el encargado de vigilar las calles, todos ya debían estar en casa, ya que alguna bella mujer podía aparecer para llevárselos. Todo esto lo aprendí después de investigar un poco de la Matlacigua, ya que mi abuelo nos narraba a mis primos y a mí una historia que tenía que ver con ella, algo que había vivido él junto a mi tío en su juventud, por allá de los rumbos de Santa Catarina, Coatlán, en el mítico estado de Oaxaca. Siendo gemelos idénticos, mi abuelo y mi tío tenían una relación de mejores amigos y cómplices mientras crecían. Pero llegada su juventud, el primer problema que tuvieron fue de amores. Y es que una joven llamada Margarita había quedado prendada de la forma de ser de mi abuelo, que era lo único en que no se parecían ambos. Margarita, siendo la clásica joven tranquila y hogareña de aquellos tiempos, quedó prendada de la seriedad y simpatía de mi abuelo, que distaba mucho de la personalidad parrandera y desvivida de mi tío. Y comenzaron a verse mi abuelo y ella, y se convirtieron en novios, despertando algo que mi tío nunca había sentido respecto a su hermano: celos. Margarita era la joven más bella por aquellos días, y claro, mi abuelo sabía que las miradas de todos se posaban sobre ellos, pero nunca imaginó que entre esas miradas estaba la de su propio hermano, quien en múltiples ocasiones intentó hacerlo desistir de andar con ella, inventando rumores sobre aquella joven que por supuesto mi abuelo nunca creyó, y que poco a poco le fueron revelando las intenciones de mi tío para con su novia. Mi tío, sintiéndose derrotado,
En múltiples ocasiones, totalmente ebrio después de una noche de parranda, iba a la casa de Margarita a gritarle su amor, solamente para ser ahuyentado por el padre de la joven, quien salía de su casa blandiendo un machete, amenazando a mi tío y sus amigos, que usualmente lo acompañaban. Por supuesto, al día siguiente aquel hombre se quejaba amargamente con mi abuelo, reclamándole el comportamiento de su hermano, pero mi abuelo no podía hacer nada. Mi tío estaba incontrolable y, sobre todo, muy resentido con él. Pues bien, un día después de labores en el campo muy pesadas, mi abuelo falló a la cita para ver a su novia, tras quedarse profundamente dormido, totalmente agotado. Entonces mi tío fraguó un plan. Tomó un abrigo de mi abuelo y decidió que iría a buscar a Margarita para robarle un beso. Y probablemente cuando ella se diera cuenta que no era mi abuelo, sería muy tarde, y ella habría quedado prendada de su amor que él consideraba superior al de su hermano. Este plan lo supo mi abuelo de boca de los amigos de mi tío porque, aunque agotado, despertó solo un rato después y rápidamente se cambió de ropa para ir a ver a su novia, quien ya lo esperaba impaciente. Mi abuelo y Margarita se dirigieron a comprar pan, acompañando a la madre de la joven. Y en el camino encontraron a los amigos de mi tío. Pero al saludarlos, aquellos tres jóvenes, en lugar de responder, palidecieron horriblemente y se quedaron prácticamente congelados de manera muy notoria. Tanto que mi abuelo, con Margarita del brazo, se acercaron ambos a preguntarles qué les ocurría. Pedro, el más pequeño de ellos, temblando respondió con una pregunta. ¿Margarita? ¿Margarita? ¿Y Antonio? Por supuesto, la joven no supo qué responder, y entonces aquel joven les contó que apenas unos minutos antes, mi tío les estaba contando sus descabellados planes. Al parecer, había bebido mucho antes, y aunque ellos trataron de persuadirlo, no lo lograron. Y es que no habían logrado detener a mi tío, ya que de repente Margarita había pasado caminando justo frente a ellos. Dijeron que llevaba un vestido largo, aunque descubierto para esa hora de la noche, dejando ver sus delgados hombros. Mi tío, envalentonado por el alcohol, le habría gritado que qué hacía sola en la calle, que se fuera con él. Y aquella mujer, refiriéndose a él con el nombre de mi abuelo, le habría respondido: Acompáñame, José. Y ambos se habrían ido caminando con rumbo a las afueras del pueblo, dejando a esos tres jóvenes sorprendidos de que en verdad Margarita hubiera podido confundir a mi tío con mi abuelo, únicamente por aquel abrigo. Margarita les dijo que eso no era posible. Ella no había salido de casa y la madre de la joven, que ya se había acercado con ellos, confirmó eso. Pero también le dijo a mi abuelo que corriera y que buscara a su hermano. Acompañado de aquellos amigos, mi abuelo echó a correr en la dirección que le indicaron, en la dirección del monte, mientras los jóvenes iban gritando, advirtiendo a todos de la presencia de la matlacigua. ¡Allá va!, gritó uno de los amigos de mi tío, señalando uno de los caminos que subían al monte. Aunque para cuando volteó mi abuelo, no pudo ver nada. Pero todos echaron a correr para allá, y tras subir la pequeña loma, pudieron ver a lo lejos la espalda de aquella mujer, vistiendo aquel largo vestido blanco. Parecía no ir caminando. Sus movimientos eran tan suaves que jurarían que estaba flotando.
Todos corrieron tan rápido como pudieron, con un par de esos jóvenes rezando muertos de miedo. Pero nunca pudieron alcanzarla. Por un momento, creyeron acercarse bastante a ella, pero al atravesar unos árboles, aquella mujer se perdió completamente de vista, solo para hacerlos darse cuenta que ya se habían alejado bastante. ¡Antonio! ¡Antonio!, gritaban los cuatro, pero mi tío parecía haberse perdido o extraviado. Después de buscar por unos minutos, mi abuelo, casi vencido por la oscuridad, el miedo y el cansancio, logró escuchar algo. Era un leve quejido, y al tratar de seguirlo, por fin pudieron hallarlo. Mi tío yacía en el fondo de un pequeño barranco de no más de 2 metros de altura, pero estaba atrapado por ramas y arbustos que le habrían arañado terriblemente. Y probablemente en la caída, el brazo se le había roto. Aunque según él, fue justo de esa extremidad que aquella falsa Margarita, ese ente que se hacía pasar por ella, lo había jalado para hacerlo desplomarse por esa pequeña pendiente. Mi tío fue llevado de vuelta al pueblo. Durante las semanas siguientes se recuperó y cambió totalmente. Dejó de perseguir a Margarita, dejó de molestar a mi abuelo, y aunque el amor entre ellos realmente no prosperó con el tiempo, mi tío los dejó en paz a ambos, y de hecho dejó en paz a muchas de las mujeres que pretendía, para volverse un hombre mucho más tranquilo y centrado. ¿Quién sabe? A lo mejor la Matlacigua, disfrazada de un mal, vino a hacerle un bien.